Muchos se preguntarán esta mañana, con la cantidad de problemas que yo tengo, con los biles, con lo que me acaban de decir de la salud, con la situación que tengo personal, con la situación de mi casa, con todo lo que yo tengo, el pastor hoy me va a dar otras malas noticias. Me va a decir que ahora por ser cristiano, además voy a ser perseguido. ¿Por qué el pastor no se buscó otro tiempo o dejó este mensaje para otro momento? Bueno, que eso es lo que toca. De la manera que nosotros predicamos, versículo por versículo, libro por libro, versículo por versículo. Eso es lo que corresponde en Mateo 10, los versículos del 16 al 23. El Señor, después que ha dicho quién es, a qué vino, el Señor después que ha llamado a los discípulos, el Señor después que le dio la estrategia a seguir, les dice: hey, pero prepárense que lo que les viene no es de amigos, viene la persecución. Al verdadero cristiano, al que predica la palabra de Dios, le está anunciada una bienaventuranza. Ser perseguido es ser bendecido. Bueno, cuando se trata de ser perseguido por la causa de Cristo, es una bendición. Si no lo ha disfrutado, si no lo ha vivido, no puede decir si de verdad es una bendición o no. Pero aunque no lo sienta, lo dice el Señor. Cuando predicamos al principio de Mateo y decíamos, y hablamos de la bienaventuranza allá en ese monte, decíamos que una de las bienaventuranzas es bienaventurada cuando por mi causa, o sea, os vituperen y seáis perseguidos. O sea, traerá a nosotros felicidad el ser perseguido. ¿Cómo es? Yo no sé, lo dice el Señor. Pero pastor, usted no podía haber guardado ese mensaje para otro momento. Usted sabe la cantidad de problemas que yo tengo para que ahora usted me diga que por ser un buen cristiano voy a ser perseguido. Bueno, el problema es que nunca es tarde, nunca está fuera de lugar el advertir a la persona. Pastor, ¿usted me está amenazando? Sí, lo estoy amenazando. El Señor Jesucristo amenazó a los discípulos y les dijo: seréis perseguidos. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes ahí lo que... fíjense que se ha lanzado la primera campaña evangelística. Los 12 han salido. El Señor Jesucristo les ha dicho lo que tienen que hacer cuando lleguen a los lugares, qué tienen que llevar, qué no tienen que llevar, cómo tienen que proveerse sus necesidades, cómo tienen que tratar a la gente que desprecien el Evangelio. Le ha dicho que van a empezar la epopeya más grande de la humanidad. La primera campaña evangelística, van a transformar el mundo como lo hicieron, pero que en medio de eso van a ser perseguidos. ¿Cómo es posible que se lleve a los seres humanos, se les comparta lo más grande que hay y que por eso recibamos persecución? Bueno, el Señor Jesucristo sabe que iba a pasar. ¿De dónde sacamos nosotros? ¿Y por qué tiene que ser así? De que vamos a ser perseguidos. El Señor Jesucristo dijo, allá en el Evangelio de Juan, si van conmigo al Evangelio de Juan, creo que es en el capítulo 10, pero vale la pena antes de entrar en el tema, en el texto propiamente de hoy, que allá en el capítulo 10 de Juan, nosotros veamos algo bien interesante, que el Señor dice en el capítulo 15, los versículos del 18 hasta el 22 versículos, dice así allí, en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan: si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije: el siervo que no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermano, el Señor recibió todo tipo de persecución. Tenía el Señor Jesucristo que recibir persecución. Podía haberle evitado, podía haber hecho uso de todo su poder y haber detenido a todos los que le persiguieran. Sí lo podía haber hecho. Él quería que vieran que como a él le sucedió, a nosotros nos iba a suceder. Dice así la palabra del Señor allí en el capítulo 10 de Mateo, los versículos del 16 hasta el 23. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Señor, ¿y por qué no me mandaste? Me acabas de decir que nos han mandado primeramente a las ovejas de Israel, y ahora me dice que nos manda como ovejas en medio de lobos. Hermano, no todos los que dicen ser ovejas son ovejas, pero aún las ovejas están rodeadas de lobos.
Llegará un momento en que no serían las ovejas de Israel, y aún los que se llamaban ovejas de Israel serían verdaderos lobos vestidos de ovejas. Se pondría, déjeme, a veces las personas son muy buenas, y usted las ve y te dice qué buena gente es, qué amable, qué cariñoso, hasta que tú les hablas del Evangelio. Cuando les hablas de Cristo, o como dicen ellos, cuando les hablas de religión, se ponen que son, te rechazan. Hacen lo que tengan que hacer para no tener que verte, para no tener que ver contigo, para no tener que ver nada con Dios. Pero ellos son buena gente. Supuestamente eran ovejas. No eran ovejas. No eran ovejas, eran enemigos de Dios. El Señor dice que los manda como ovejas en medio de lobos. Dice el Señor ahí, sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas. Yo no sé por qué el Señor dice que las serpientes son sabias, pero como saben oírle al machete. Cuando yo las veo, lo primero que hago es ir a buscar mi machete. Dice que tengo que tener cuidado porque algunas son venenosas, pero bueno, yo aprendí con mis hermanos. Cuando llegué aquí, mis hermanos allá en Yasumbí me enseñaban todas las cosas de aquí, me decían que había muchas serpientes y cosas, y yo aprendí que primero se les mata y después se les pregunta si son venenosas o no. Y yo lo primero que hago es salir a buscar el machete. ¿Se pierden? Es como si le adivinaran a uno el pensamiento. Y después que las tiene delante de ti, se van a una velocidad que tú dices, ¿dónde se metió? Parece que la serpiente es inteligente, ¿verdad? Y sencillo como paloma. Qué bonita la paloma, ¿verdad? Que es sencilla, que verdad que es un animal agradable, ¿verdad? Que es un animal que no hace nada desagradable, a no ser que no se le ocurre llenar de todas sus deposiciones un techo o una casa, que se ve muy feo lo que hace, pero la paloma es un animal bonito, un animal sencillo, es el animal que se ha identificado siempre con la paz, ¿ok? Y guardad de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, hablando de religiosos. Cuando hablo de concilio religioso, el Señor se refiere aquí a los concilios judíos y está hablando también de sinagogas, o sea, congregaciones judías. Dice el versículo 17, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán. Es posible que a su misma gente, por predicar el Evangelio de Jesucristo, os azoten. Veremos que es posible. El Señor está alentando. Y serán llevados ante reyes y gobernadores por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Seré llevado delante de gente importante, de gente más grande, de gente con poder, de gente que puede destruirte, pero a ellos tienes que darle testimonio. Porque para eso vas a ser mandado allí. No a congraciarte, no a ganarte puestos, sino a ser testimonio de mí. Dice el versículo 19, más cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella misma hora os será dada lo que habéis de hablar. El Señor Jesucristo va a ponernos en la boca lo que tenemos. Dice el versículo 20, hablando de esto, porque no sois vosotros los que habláis, sino al Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, que vive en vosotros. Recuerden que los discípulos aquí, los apóstoles, cuando Él los manda, no habían recibido todavía el Espíritu Santo de la manera que había sido anunciado, pero sí los está mandando de una manera momentánea todavía, con el Espíritu de Él, a predicar el Evangelio. ¿Ok? Va a hablar el Espíritu por ellos. Ellos no tienen que hablar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Sobre todo cuando uno empieza en la fe, cuando uno empieza con ese primer amor a empezar a predicar y a hablarles a otros, y uno se para delante de la gente y uno dice, ¿qué voy a decir? Yo recuerdo una vez testificándole a un americano que yo decía, ¿qué rayos va a entender de lo que yo le voy a decir? Porque tenía que hablarle en inglés y las palabras salen. Eso es lo que se llama hablar en lengua. Las palabras salían en inglés, así, claras, precisas. Y los versículos, una tranquilidad, uno de los grandes problemas que tengo yo no sé ustedes, cuando hablo en inglés, es que creo hablarlo a la misma velocidad que hablamos en español. Eso es imposible, no se puede. Los americanos hablan despacio, pero no, quería hablarle al hombre a la velocidad que habló en español, y aquello era un desastre. Pero el hombre entendió, y el hombre vino con pies de Cristo. Aquello fue una victoria tremenda, en inglés, el inglés mío, el inglés cubano-africano. ¿Ok? Después le hago esa historia, no sé si la saben, de dónde sale el inglés. Dice el versículo 21, y el hermano entregará a la muerte al hermano. Aquí estamos hablando de familia. El hermano cristiano no entrega la muerte al hermano cristiano. Eso no, nunca va a suceder. Estamos hablando de familia. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. La Escritura lo dice, que el Señor vino a dividir. Yo no vino a dividir, a que se pusiera especialmente la suegra contra los yernos. Eso, cuando en un hogar entra el Señor y vive una persona y en el resto no. Aquello, lo que se forma allí es
una batalla, es una guerra, unos contra otros, los que están poseídos por Satanás y los que son del Señor, se ponen unos contra otros. El Señor lo anuncia, pero en el caso de los discípulos, en el caso de los apóstoles, cuando Él los manda a predicar, les dice que aún en su casa, y aún en las casas donde ellos van a predicar, van a ver como aquellos que aceptan, entonces van a ser perseguidos por los que rechazan. Y ellos mismos serían rechazados. Hermanos, lo mejor que tenemos nosotros que la historia, no precisamente la historia bíblica, aunque hay algunos que se mencionan, como el caso de Jacob, pero en la historia parabíblica nosotros tenemos elementos para decir que sabemos cómo murieron todos los apóstoles. Y lo vimos el miércoles les traje una lista de cómo habían muerto, preparándolos para hoy. Por eso les invito a que siempre vengan el miércoles, porque es una preparación de cosas que no podemos decir en el sermón. En el sermón no podemos decir todas las cosas que queremos decir, ¿verdad? Si no, dice, bueno, como habla este pastor. Pero el miércoles decimos algo y entonces ya la persona viene preparada. Trajimos una lista de cómo murió cada apóstol. Todos murieron por la causa del Evangelio. Todos murieron por la causa. Aún aquellos débiles como Pedro, que lo habían traicionado, cuando lo vio resucitado, dijo, esta es la causa por la que tengo que morir. Esta es la causa. Aún aquellos que habían matado y perseguido a los cristianos, decidieron morir por los cristianos, como en el caso de Pablo también, que como último apóstol por adición, apóstol por adopción, que también murió por la causa de Cristo, murió por la causa del Señor. Todos murieron por la causa del Evangelio. La pregunta es, ¿usted morirá por la causa del Evangelio? Yo no lo sé, pero sí van a ser perseguidos. Vamos a ver, al final a lo mejor ustedes se convencen y solo se deciden hacer algo para ser perseguidos y ser muertos por la causa de Cristo. A lo mejor usted hoy consagra su vida de una manera que diga, yo voy a morir por esa causa. A lo mejor, quién sabe. Ese es el propósito de la prédica. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Dice el versículo 22, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No es que nosotros, recuerden ustedes que hemos estudiado otras veces, los hermanos que han tenido oportunidad de estar aquí, la perseverancia de los santos. Nosotros no somos sapos por perseverar, nosotros perseveramos porque somos santos, porque somos salvos, ¿ok? Esto es un versículo que se toma confusión, que para ser sapo hay que mantenerse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que servir aquí, hay que servir allá, y entonces al final nos dan la salvación. No, nosotros somos sapos, y por eso vivimos y actuamos como actuamos, ¿ok? Y el 23 nos dice, y cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que haya venido, sin que haya venido el Hijo del Hombre. Quiere decir que no, esto lo van a comenzar ustedes, pero el Hijo del Hombre vendrá cuando todo el mundo haya oído. En el caso de ellos muy particular, cuando el pueblo de Israel haya oído, porque esa era la tarea de ellos. Los apóstoles fueron llamados a las ovejas perdidas de Israel, pero el Señor no demora su venida como algunos creen por tardanza, porque se quedó dormido, sino porque quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo el mundo oiga el Evangelio. Esto es una manera de decir, hey, todo el mundo va a oír antes de que venga el día del juicio, antes de que venga el día del juicio. Vamos a orar por la palabra del Señor. Señor, te pido, Padre, que tú perdones mis pecados y me limpies, me escondas detrás de tu cruz, para poder edificar los corazones que escuchan. A ellos preparo, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hermano, quiero que esta mañana se lleven tres cosas muy importantes. Hay una cosa que queremos quitar del medio: la persecución es segura. Si hay algo seguro es la muerte, y si usted es cristiano, en este tiempo, la persecución. A lo mejor vivimos, a lo mejor de una manera, a lo mejor estamos en Estados Unidos, hemos llegado a un lugar donde, pastor, yo no sé dónde está, saca eso. El pastor tiene la obligación de mantenerse al tanto de todo lo que está pasando en el país. A lo mejor usted sabe lo que pasa en Mermo, lo que pasa en su trabajo, lo que pasa allá en la playa, y usted no conoce todo lo que está pasando. A lo mejor usted ha visto aquí ya algún tipo de manifestación, pero yo lo voy a preparar, hermano. Yo lo voy a preparar esta mañana para que usted esté convencido de que la persecución es real. Porque yo quiero que además de todos los problemas que usted tiene, cuando la persecución llegue, usted entonces se va a lidiar con ella. Porque va a venir, si usted es verdaderamente cristiano. Miren estos puntos antes de entrar en los tres puntos del mensaje. Número uno, la persecución es segura. Número uno, si usted es cristiano de verdad, usted la va a ver ahí rápido, usted la va a ver en cualquier parte. ¿Ok?
Y número 3, sí existe ya en todos los niveles en el país donde nos ha tocado vivir. Sí existe. Bueno, en otros lugares de una manera mucho peor, mucho más marcada, mucho más violenta, mucho más férrea, pero aquí ya existe. Y mi obligación como pastor es, por ejemplo, prepararles y decirles, a lo mejor usted no está tanto, porque a veces los hispanos nos aislamos un poquito, es una realidad, de todo lo que pasa en el resto del país o del mundo. No les estoy criticando, es que las novelas están muy buenas y las noticias, aquellas noticias, y hay una cantidad de películas y cosas muy mejores que ver. Entonces, no hace falta mantenerse tanto. La obligación del pastor es otra. Por ejemplo, hay una ley que supuestamente es una ley tan buena, porque es para evitar el odio. Y entonces en esa ley se castigan los crímenes de odio. Es para evitar el odio. Pastor, si usted predica que el homosexual no va al cielo, eso es odio. Y usted cae en la ley contra los crímenes de odio. Tan sencillo como es. Hermano, ya hay pastores presos. Ya hay pastores presos por decir eso. ¿Ok? Los otros días vi la noticia de un ateo sentado en las primeras bancas de la iglesia, sacó una pistola y mató al pastor. Pero entonces cuando se ve la película Guys Not Dead, eso no puede ser, eso está muy exagerado. No, el ateo estaba dispuesto a ser usado por Satanás, porque eso es lo que hace Satanás, usarlo a ellos. El hombre sacó una pistola del templo y mató al pastor aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Sí, es posible. La persecución es real. Pero quiero compartir con ustedes acerca de lo que dice la Escritura, acerca de la persecución, 3 puntos importantes. Número 1, mis hermanos, ¿cómo será la persecución? ¿Cómo será la persecución? A lo mejor usted la ha visto, a lo mejor estos puntos ya usted los ha comprobado, a lo mejor usted está claro en que viene, usted la ha vivido en carne propia. Déjeme decirle, yo la he vivido. Porque a veces es sutil, a veces a veces no parece tal cosa. Lo único que usted tiene que hacer es vivir como un verdadero cristiano. Y la va a ver, y le voy a enseñar por qué. ¿Cómo es que seremos perseguidos? Fíjense ustedes las palabras que usa el Señor. En el versículo 16 dice, entre lobos. De manera que el simple hecho de saber que usted vive entre gente que rechaza lo que usted predica, ya usted se siente mal, se siente deprimido, sabe que en cualquier momento van a sacar una pistola o una mala palabra o una mala acción y lo van a rechazar, porque son lobos. Y todos vivimos entre lobos. Tenemos lobos en el trabajo, tenemos lobos en la casa, tenemos lobos incluso muchas veces dentro de las mismas congregaciones. Gente que dice que son cristianos, vestidos como ovejas, vestidos como ovejas. Porque hay persecución religiosa, hay persecución de religioso contra religioso, eso lo vamos a ver. El Señor nos dice, en primer lugar, que vamos a vivir entre lobos, vamos a vivir entre lobos. En segundo lugar nos dice, versículo 17, que seremos entregados. ¿Cómo es que seremos entregados? Va a haber alguien que se va a molestar tanto que va a hacer uso de las leyes religiosas y no religiosas para que nosotros seamos juzgados por lo que creemos. Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia, lo dijo Cristo y se está cumpliendo. Vamos a ser juzgados por lo que queremos. Ustedes no se imaginan. Hay organizaciones cristianas que defienden a los cristianos. Hay organizaciones que tienen muy buenos abogados y que se están dedicando a eso. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de demandas. La cantidad de... Eso es persecución religiosa. Si no se me deja, yo grito bastante. La cantidad de presentaciones en la corte, porque acusan a los cristianos. Lo mismo te acusan de tener una cruz. Déjame hablarle, déjame decirle las cosas que menciona el Señor ahí y después déjame ponerle ejemplos concretos de la vida del mundo en que estamos viviendo. Dice en el versículo 17, serán entregados, en el versículo 17 también, y azotados. Violencia física contra los cristianos. Oh sí, a lo mejor aquí no la tenemos todavía en ese punto de la violencia física, pero ¿qué cosa hay cuando un ateo se levanta y le mete 2 tiros para todas las cosas que están pasando? Que son, me vienen a la mente tantos ejemplos de las cosas que uno oye en el país, fuera del país, acerca de la violencia física, que tendría que enumerar una cantidad de noticias que he oído, pero ese no es el punto. El punto es que usted esté consciente de que está pasando y que le va a pasar, y que sepa cómo es esa congregación. Azotados, dice el versículo de Dios, aborrecidos.
¿Cuánto trauma mental viene a la vida de nosotros cuando sabemos que hay gente que nos odia por la simple razón de que somos seguidores del Señor? Nos odian, nos detestan. Hermanos, se lo hicieron a Jesús. Allá en Juan 10, 16, lo mismo, 18, que detestaron a Jesús. ¿Cómo es posible haber detestado a alguien perfecto, a alguien sin pecado, a alguien que vino a hacer el bien, a alguien que salía de aquí, sanaba y allí era perseguido? Curaban que una enfermedad y le metían 4 empujones y lo detestaban y lo acusaban de cambiar el día de reposo, y una infinidad de cosas terribles, de llegar al punto de decirle que estaba poseído por demonios. Dice el versículo 21, después el 22 dice aborrecido, pero el 21 es el colofón, lo dice antes del 22, muertos. ¿Seremos muertos por creer? Muchos serán muertos por creer. Yo no digo que todo el mundo aquí va a ser muerto por creer, pero puede ser. El problema es que estén preparados. Pues yo no sé si usted se va a morir de un catarro o se va a morir por la persecución religiosa. ¿Sabemos? ¿Ok? Cuando leemos la historia de esta nación, y decimos, bueno, y de la persecución Dios puede sacar algo bueno. Bueno, este país se fundó con gente perseguida. Porque miren que ahora bobería, miren que dicen cosas. La verdadera historia dice que perseguidos en Europa por lo que creían, llegaron a este país con una Biblia bajo el brazo. Habían indios, había no sé qué, había no sé cuánto, pero los que fundaron, los que hicieron, los que llevaron a este país al estado de nación, la simiente, como comenzó todo, fueron gente creyente, huyendo de persecución religiosa en Europa. Los famosos peregrinos. Esa es la realidad. Dios haga algo. Pero tienen que estar conscientes, mis hermanos, de cómo va a ser la persecución. La persecución va a ser disímil, la persecución va a ser variada, la persecución va a ser de distintas manifestaciones. ¿Qué hay? Déjenme ponerle algunos ejemplos como les prometí. ¿Qué hay con la persecución que se desató hace algunos años? De querer quitar los 10 mandamientos donde quiera que estuvieran. Cuando había sido el mismo gobierno, porque era un gobierno que temía de Dios, que había puesto los mandamientos en las cortes, había puesto los mandamientos en las escuelas, lo habían puesto en las instituciones gubernamentales, y un buen día a quitarlo. ¿Qué es eso? Persecución. Recuerdo un famoso abogado que después corrió para el Congreso, un famoso abogado que se paró en 7:30, solo los mandamientos aquí no me los quita nadie. Se lo llevaron preso y los quitaron. Tenían en la corte, a la entrada, era una piedra gigantesca, sin pulir ni nada, pero arriba tenía los 10 mandamientos. En todas las cortes en el país, en los monumentos allá en Washington, los que han tenido oportunidad de ir a verlo, ¿dónde están las frases, los mandamientos, las frases cristianas, pensamientos cristianos? Y a todo el mundo, hay una cantidad de gente que vive y se dedica a que todo eso sea aburrido, que todo eso sea actividad. Eso es persecución, mi hermano. Eso es persecución. Y es contra los cristianos. ¿Alguna vez ustedes han visto que le pongan un sub a un musulmán? Todavía no he visto la primera demanda a un musulmán y cogen a los homosexuales y los linchan. Los linchan, los matan aquí en Estados Unidos y nadie dice nada. Pero nadie le pone un sub. El problema es el cristianismo. La persecución es contra el cristianismo, no es contra otra cosa. Lo disfrazan, que recuerda, cuando llega la Navidad, nos damos cuenta, empieza la fiebre de todo en contra de la Navidad, de quitar a Jesucristo de todas partes, y ya la gente no quiere adornar, la gente no quiere poner cosas porque van a darse cuenta que son cristianos, los mercados, los comercios ya no quieren hablar de Cristo, del sentido verdadero de la Navidad. Eso es persecución, mi hermano, sutil, novedosa, pero que va en progreso, ¿ok? Y que hay, mi hermano, con retirar los símbolos cristianos, que son los mandamientos, las cruces, ya protestan por donde quiera que tú pongas una cruz, sobre todo si es un lugar público, si es un cementerio, y aquí ya no quieren que pongan cruces. Las demandas por cruces gigantescas, famosas en este país, hay una allá en Texas, que es dedicada a los soldados muertos. Qué clase de demanda, que ellos sonó en todo el país, porque hay que quitarla. A veces ganan, a veces pierden la demanda, pero no pueden ver la cruz, qué clase de tragedia, porque en el 9/11, en medio de toda hierros torcidos y escombros por todas partes, 2 hierros quedaron en forma de cruz de pie, perfecta cruz, ahí en medio de todo aquello. Y todo
el que estaba allí dijo, eso hay que conservarlo. Esto es un milagro. Y conservaron aquel pedazo de hierro cruzado, que impresionante. El litigio fue gigantesco. El litigio dura hasta hoy porque lograron que se guardara esa cruz, se pusiera en el museo que ahora está ahí, pero todavía están luchando para quitarlo. Todavía están luchando para quitarlo. Persecución contra todo lo que tiene que ver con el Señor, contra todo lo que tiene que ver con Cristo. Ya no se permite orar en público, ya no quieren orar delante, después ya te mandan a callar, te quitan los micrófonos. Si vas a orar en los eventos deportivos, ya te lo prohíben, ya te lo dicen, ya no te dejan un muchacho cuando se gradúa a mencionar a Dios. Si tú no la quieres ver porque no le da la gana, la persecución está ahí. Ya le dicen a un muchacho cuando se para, no puedes mencionar a Dios en tu graduación. Han habido muchachos llenos de valentía que han dicho, ok, y después para han mencionado a Dios. Ya no se puede llevar Biblia al ejército. Ya el fusil americano que tenía impreso un versículo bíblico lo quitaron con una demanda. Eso no puede ser. Ya no se puede orar en ninguna parte. Y los cristianos nos metimos en el closet. Todo el mundo salió del closet. Y nosotros nos metimos en el closet. Ya no peleamos, ya no decimos nada. Y hay que hacerlo como dice al final del texto hoy. Hay que hacerlo inteligentemente a veces. Porque se me olvidó decirle, el Señor dice ahí, huir. Huir no como cobardes. No se trata de huir como cobardes. Hay algo que hay que hacer. ¿Dónde están los predicadores callejeros? ¿Dónde están los pastores que dicen las cosas y las ponen en internet para que todo el mundo las vea? Para que sepan que no estamos acobardados. ¿Dónde están? No se preocupen, ustedes salen en el internet de espalda. No, hermano, nunca pone la congregación. Pero yo me pone de frente. Sin miedo, mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que le llamaron? Me estaba acordando, yo no creo que haya nada por casualidad, pero la verdad que fue hace tiempo, ¿verdad? No fue hace recientemente, pero me acuerdo una vez que me llamaron a la policía por repartir tratado en la puerta de Walmart de Huesa. La policía. El Walmart que estaba se llamaba aquella calle que iba para la casa de ustedes. En la 103. Ahí le llamaron a la policía. Y eso fue hace tiempo. Mas nunca lo han hecho, parece que me estoy enfriando. Mas nunca me han llamado a la policía. Pero me han hecho otras cosas. Me botaron del Puquero. Yo tenía un amigo que me enseñó que Puquero es un buen lugar para ir a predicar, porque él lo hacía allá en Jacksonville. No le voy a decir quién es. Él iba a Puquero ahí, una mesa, y yo quise hacerlo aquí. Hermano, así será la persecución. Entre lobos, entregados, azotados, aborrecidos, y dice el versículo 21, y muertos en muchas ocasiones. Ahora, ¿quiénes serán los perseguidores? ¿Quiénes serán los perseguidores? Yo que lo estoy preparando. Ya les enseñé cómo será la persecución. ¿Quiénes serán los perseguidores? Dice el versículo 17, los hombres. No serán los perros, los gatos, no, los seres humanos, los que se supone que digan, gracias por eso que me has dado, gracias por hablarme de Cristo, gracias por sacarme de donde yo estaba, gracias por traerme este tratado, gracias por ayudarme en el nombre de Jesús, gracias por todo lo bueno que tiene lo que tú me has hablado. Los hombres, en otras palabras, los seres humanos. Los seres humanos. Pero si lo que te traigo es el mejoramiento de la raza humana, lo que te traigo es un paso superior, lo que te traigo es una vida sin mentiras, una vida sin vicio, una vida donde Cristo es todo y te ayuda y te levanta y te cuida en medio de las dificultades. ¿Por qué me persiguen? Los hombres. Los hombres. Dice el versículo 18, las autoridades. Las autoridades. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Las autoridades de leyes, a veces no son leyes, a veces llegan y una policía dice, no, eso no puede ser, eso ofende. O se levanta aquí en una escuela y dice, por lo que tiene fulanito me ofende. Y si hablan de Dios, me ofende. Y las autoridades en las escuelas, las autoridades de gobierno, las autoridades locales, se hacen eco de eso, aunque no haya una ley.
ofenden. No solo las autoridades y los hombres, dice el versículo 21, la familia, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra su padre y los harán morir. La familia, ¿qué concibe esto? Que la familia se ponga en contra tuya, no te quiere ayudar, no te quiere servir, no te quiere, te desprecian, te quitan de la lista, si hay herencia, olvídate, no cogen nada. La familia, y te critican, y si te tienen que acusar, no, pastor, eso no va a llegar. El Señor dice que va a llegar. El Señor dice que va a llegar. Dice que va a llegar y va a llegar. En resumidas cuentas, dice el versículo 22, todos, dice ahí el versículo 22, y será aborrecido de todos por causa de mi nombre. Todo el que no crea, todo el que no cree, mi hermano, está al servicio de Satanás. Y de alguna manera, a lo mejor no de una manera abierta, a lo mejor no te da un trompón cuando tú le hablas de Cristo, a lo mejor no te... No. Es sutil, es poco a poco, aprovechándose de lo que puede sacar de ti, pero después hablando más detrás de ti, es un fanático, es aquí, es allá, a lo mejor fulano no queda, fulano no le gusta la cerveza, fulano no, ahí le pide. No, persecución sutil, muy innovadora muchas veces para perseguir. Ahora, ya saben quién lo va a perseguir, hermano, no se asusten. Familia, autoridades, todo el mundo, mi hermano. Ahora, ¿cómo responder a la persecución? En tercer lugar, ¿cómo responder a la persecución? Hay que hacer algo. No podemos quedarnos callados, ¿no? El Señor nos habla aquí. Fíjense que en todos de los versículos sacamos para los tres aspectos que hemos mencionado. ¿Cómo va a ser la persecución? ¿Quiénes serán los perseguidores? Y cómo tenemos que responder a la persecución. Número 1, dice allá en el versículo 16. Aquí yo veo como en medio de lobo, ser pues sabios. ¿Cómo responder a la persecución? Sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto se expresa de muchas maneras. ¿Qué hay que hacer? Bueno, él le adelantó a todos los apóstoles cuando le dijo, si llega a una casa y no lo reciben, pues mira, den media vuelta, sacúdense el popo de los pies y arranquen y déjenlo a merced de la condenación. Pidan solamente porque le dé otra oportunidad, porque la persona tenga otra oportunidad de vivir. Pero déjenlo, abandonen, eso es sabiduría. Al final le dice que huyan, pero vamos a ver también cómo huir. A veces enfrentar la persecución es hablar lo que hay que hablar. A veces nos persiguen. Yo me quedo, muchas veces se ve en la televisión que va gente con intenciones de defender el evangelio, de defender lo que cree. Y claro, es muy fácil hacerlo desde el cuarto de la sala de tu casa y decir, yo hubiera dicho esto y hubiera mencionado tal versículo. Es diferente cuando tú estás en un estudio de televisión y cuando te han dicho anteriormente vamos a hablar de esto y esto y esto y esto, y de ahí no te puedes salir. Pero veo personas que dicen llamarse cristianos, líderes religiosos, pastores, que dicen que son pastores. Dicen, no, son pastores. Hay uno que le dice, ahora le dicen que es el pastor de los americanos. Pero cuando se paran de televisión, empiezan a decir que nada, y le dicen, ¿y cómo es esto? Di públicamente aquí que está a favor o en contra del matrimonio homosexual. Bueno, yo no juzgo a nadie, porque vaya, yo no. Y empieza a reírse, y ahora para adelante, y me da soberbia que no saque un versículo, que no abra la Biblia ahí mismo, que no se y ponga los pantalones y le diga, vamos al infierno si no se arrepiente. No hay nadie. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio en televisión aquí que se parara? Bueno, han habido. Pero es difícil encontrarlo. Gente que se para y diga, esto es lo que dice Dios y esta es la palabra de Dios. No, porque el que está entrevistando a un locutor muy famoso y escribió un libro que se llama Killing Jesus. No, pero como está en un canal que es conservador, pues hay que permitirle que diga lo que diga de que el cristianismo, por ejemplo, le dice en ese libro que el cristianismo es una cultura, el cristianismo no es una religión. ¿Quién le dijo eso a él? Eso es una religión, somos una fe. La única fe verdadera, la única religión verdadera. Nadie se para a decir eso. No se paran a hablar de los musulmanes como hay que hablar. En estos momentos que estamos viviendo, agárrense a la persecución. ¿Saben la forma que están cogiendo la persecución? Degollado. Entonces, no
estaba aquí, ya está en Oklahoma. Ayer te oraron a uno por... Vienen bajando los degolladores. Pasando cuchillo. Pero nadie se llena de valor y dice, eso está en el Corán. A filo de espada al infiel. No. Es más, son extremistas, pero no islámicos extremistas. No, extremistas. ¿Extremistas de qué? Para ser un terrorista hay que pasar. Pero entonces nos enteramos que son terroristas. Toda la vida eran normales y religiosos, eran buenos, una religión de paz. Pero entonces el día que se explotan, el día que degollan antes, se convirtió en extremista. Sí, pero antes no lo era. Entonces tú tienes que descifrar quién es el que se convierte en extremista, quién es el que está llamado a perseguir al infiel. Pero nadie se para decir eso. Le dan vuelta a la memoria y vuelta, y no salimos del ciclo y no acabamos de llamar a las cosas por su nombre. Yo recuerdo en este país, aunque los días con hermana, recuerdo en este país, la historia, está la historia. Cuando Pearl Harbor, cuando los japoneses atacaron a este país, sacaron a todos los japoneses de este país. Todos, no quedó uno. ¿Se dan cuenta que no hay japoneses en este país? Muy pocos inmigrantes japoneses, nada más que yo no sé nada inmigrantes. Sacaron a todos los inmigrantes japoneses de este país, todos llegaron a todos que parecía, pues tiene que tener los ojos así. Si lo tiene así o así, no es japonés. Se parecía japonés, fuera de Estados Unidos, fuera. Pero usted no es japonés por decisión, usted es japonés por nacimiento, pero usted es musulmán por decisión. Eso no quieren hacerlo, pues hay que hacerlo. Hay que decirle, hay que hablarle del evangelio, que dice Dios que tiene el falso. Si tú le dices a un musulmán, posiblemente el gobierno te degolle. Posiblemente sea el gobierno el que te degolle. Ahí vi una foto lindísima. Allá en Egipto, cuando hubo la grande rebelión esta que hubo en Egipto recientemente, los musulmanes orando en el piso y un grupo de cristianos los rodeó para orar y protegerlo. Eso es lo que hace el cristiano. Eso es lo que hace el cristiano. Eso no es lo que hace el musulmán. Yo estoy seguro que si en este país un cristiano degolla a alguien, si ayer un cristiano hubiera degollado a alguien y hubiera dicho, en el nombre de Jesús, hoy todos los pastores en este país estuvieran denunciando en los púlpitos. Yo sería el primero. Los musulmanes son, pero no hablan nada de eso. No, eso es un loco, es un extremista. No quieren decir. Dicen que violencia en el centro de trabajo, le dicen a eso. ¿Cómo que violencia en el centro de trabajo? ¿Cómo que dicen en el nombre de Alá? Ustedes son infieles. ¡Pum! Y te cuentan las cosas. Bueno, ¿qué es persecución? Ya llegó la contadera de pescuezo aquí ya. Ya llegó. Hay que responder con sabiduría, pero parte de la sabiduría es decir lo que dice la palabra de Dios. Parte de la sabiduría es lo que dice ahí, cuando lo dice, hablar y decir lo que el Espíritu Santo te va a poner, es para hablar por ti. Usa lo que te ha dado, usa lo que te va a poner en tu corazón. Dilo, no tengas miedo. Cuando lo entregan, no os preocupéis. Esa es otra de las condiciones para enfrentar la persecución, sabiduría. Número 2, predicando. Predicando, ahí en el versículo 18 lo dice, para testimonio a ellos y a los gentiles. Está hablando con ellos, pero después vendrían los gentiles. ¿Cómo hay que enfrentar? Predicando. Mientras más detente la prédica, más prédica. Pastor, usted se le está yendo la mano últimamente y será peor en el futuro. Mientras más malo se ponga la cosa de afuera, peor será, lo que voy a decir aquí. Porque yo, no con ustedes, estoy preparándolo a ustedes. Y peleando contra esa gente. Hay que pelear. La buena batalla, Pablo dice la buena batalla es la batalla de la fe, es una batalla. ¿Ok? Hay que defender lo que no. Pablo está tomando una clase ahora, yo lo tomé la apologética. Hay que defender lo que creemos. Eso es sabiduría de Dios. Hay que aprender a defender, hay que predicar lo que creemos. Versículo 18 lo dice. Dice el 19, sin preocuparse
pero estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados, mis hermanos, estamos muy preocupados por, ¿para qué me buscar salir? ¿Para qué me buscar enemigos? ¿Para qué me buscar que me boten del trabajo? ¿Para qué me voy a buscar que me miren con mala cara? ¿Para qué me voy a buscar que me digan extremistas? Si yo lo que quiero es que me digan que soy buena gente. Dice la Escritura, dice el Señor ahí, bueno, entre él no os preocupéis. No se preocupen. Dios te va a dar lo que tienes que decir, lo que tienes que decirlo. Tienes que predicar. Y dice también en el versículo 22, perseverando. Dice el versículo 22 ahí, y seréis aborrecidos de todos por causa de menos, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir, el que persevera hasta el fin, el que de verdad fue un día salvo. El que pelea, que se enfrenta, el que usa la sabiduría, el que predica, ese es el que es verdaderamente salvo. ¿Ok? Ese es el que es verdaderamente salvo, mi hermano. Ahora, la pregunta de esta mañana es, ¿qué pasa que yo no he visto? Usted puede preguntarse, o usted puede decir, yo he visto lo que dice el pastor. Pero además, si tú no lo crees, lo dice la Biblia, va a suceder. Pero usted puede decir, no, yo lo he vivido carne propia. Yo lo he vivido carne propia. Hermano, si usted no lo ha vivido, lo más probable, no es que usted no sea cristiano, es que usted no esté viviendo el día a día. Es lo más probable. Pero les digo esto, porque yo sé que no se van a ofender, porque yo sé que de alguna manera ustedes lo viven, si usted es verdaderamente cristiano. Y no estoy hablando de persecución porque usted sea viole la ley, robe, haga una fechoría y venga la policía y lo coja. No, eso se lo ganó usted. Eso está en la ley. No es las consecuencias de sus malos actos. Estoy hablando, como dice la Escritura ahí en el versículo de Dios, por la causa de Cristo, por mi causa, por predicar, por hablar, por defender lo que creemos. Hermano, es increíble cómo la persecución viene de religiosos. Una característica común a casi todas las denominaciones es la persecución cuando tú no vas con sus intereses, cuando tú no crees lo que ellos creen. Los cristianos nosotros aquí ha venido gente de todo tipo de denominación. ¿Ustedes me han visto alguna vez decir algo? ¿O alguien se ha quejado de que yo lo he maltratado porque es de otra denominación? No, yo lo único que hago es predicar y punto. Los otros días me llamaron dos hermanos queridos, muy queridos, los sigo queriendo, los seguiré queriendo. Pastor, hemos decidido regresar a nuestras raíces. ¿Cuáles son sus raíces? Otra denominación, de esa llamada protestante. ¿Quieren seguir protestando? Yo no soy protestante, yo nunca he protestado de nada. Yo defiendo el evangelio por protestar, yo no protesto contra Roma. Nosotros somos la iglesia del primer siglo, nosotros no somos protestantes, pero ellos quieren seguir protestando, claro, se regresaron, ok, vaya, pero ellos no sintieron aquí persecución de ningún tipo. Si un verdadero cristiano va a una denominación de esa, tienen que hacer lo que decimos aquí, porque si no, eso es persecución. Y lo vemos en denominaciones, persecución religiosa. Hermano, si usted no ha visto la persecución, tiene que hacerse algunas preguntas. Pregúntese, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a alguien expulsado de una iglesia que no haya sido por pecado? Ha sido expulsado de una iglesia por predicar el evangelio. ¿Alguna vez usted ha visto? ¿O usted ha sido expulsado de una iglesia por predicar el evangelio? Y esto es un reto tremendo, porque yo no pensé que estos dos seres humanos iban a estar aquí. Yo fui expulsado 2 veces de una iglesia y no fue por pecado. 2 veces y no fue por pecado. Una como pastor y la otra como pastor asociado. A 2 veces me expulsaron. Ellos lo saben. Como predicar el evangelio. Porque de verdad creí que era la verdad. Porque de verdad creí que las cosas tenían que ser como dice la Biblia. Y me tocó irme. Pero no por pecado, no porque me cogieron con ninguna mujer, ni porque me robé el dinero, ni por nada de eso. Porque eso no es persecución. Estamos llenos de pastores que son falsantes, que son mentirosos, eso no es persecución. Pero ninguna de las 2 veces fue por eso. Fue persecución religiosa. Mi iglesia me expulsó. Fuego. Cuando digo una iglesia, digo una denominación completa. Hicieron a mi familia, en la calle.
tenía que dejar la casa pastoral y todo, que era de él. En la calle, mi familia y 2 hijos. Eso es persecución. Que no quiere ir con la corriente. No, yo no soy pescado muerto para ir con la corriente. Hasta que usted no vea eso, no ha visto persecución. Eso pasó en Estados Unidos, no te lo estoy diciendo en ninguna otra parte. Miren, déjame hablar de la persecución. A lo mejor ustedes no asocian una cosa con la otra. A lo mejor ustedes no. Déjame ayudarles. Los que estuvieron en la escuela bíblica hoy, ustedes vieron como Faraón mandó a matar a los niños para que no se multiplicara el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso era una persecución contra el pueblo de Dios, ¿no? El aborto hoy es una persecución contra los cristianos. Favorecerlo, promoverlo, decir que está bien, porque como los cristianos dicen que eso está mal, es persecución contra los cristianos. Porque ¿qué es lo que quieren evitar? El pueblo de Dios quieren evitar la creencia de que eso es una vida que no se puede. ¿Qué es lo que quieren hacer? Negocio, y por negocio te persiguen, porque estás afectando sus intereses. Eso es persecución. Cuando Pablo afectó los intereses de los magos, cuando él predicaba allá en Atenas y perdieron el negocio de hacer los muñecos que hacían, lo persiguieron porque afectó el negocio de esa gente. Ir en contra del aborto, afectar el negocio de mucha gente. Pero además se multiplica el cristiano. Dile a un musulmán que el aborto está bien. Por eso es que se ha multiplicado. Se lo digo porque lo conozco, lo viví, lo sé. Trabajando con una agencia de refugiados. Llegan aquí todos los días. No llegan cristianos perseguidos en ninguna parte del mundo. Llegan musulmanes todos los días. Se fan entre chiitas y sunitas. Y el que pierde se convierte en refugiado y viene para Estados Unidos. Y aquí se multiplican como si fueran curieles. No son los curieles. Nadie le dice, no, tiene que aceptar el aborto. Porque esa es la política de ellos. La política es llenar, donde quiera que lleguen, llenar la sociedad de gente que crea lo mismo que ellos. Además, si naces en un lugar musulmán, eres musulmán. Eres musulmán. Y si mientes para proteger el islamismo, eres un buen musulmán. Eres un buen musulmán. Hermano, basta ya de mentiras. A través de ellos la persecución va a llegar hasta los límites que el Señor nos anunció aquí. Hasta estos límites que el Señor le anunció a los discípulos, que se cumplieron. Todos los apóstoles murieron por la causa de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Sabiduría. Pregúntese cuándo fue la última vez que usted perdió un trabajo por decirle a jefe que no trabajo tal día ni más cual día. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio eso? Yo no quiero hablar de mí. Todavía si me crucifican, le voy a pedir lo mismo que dijo Pedro, que lo hagan al revés, porque no merezco crucificar, no me crucifiquen. Pero también perdí trabajo por decir, no, yo no puedo. Yo tengo que estar en la iglesia también. También perdí trabajo. A lo mejor por eso es que no ha sido bendecido, porque no ha sido perseguido. No como bendición, se dice bendición y persecución es lo mismo. Dice Señor que es lo mismo. Bienaventurados seres cuando por mi causa esperen, digan cosas en contra de nosotros, nos persigan. Así hicieron, y si vamos al Antiguo Testamento, así hicieron contra todos los profetas. Dice la Escritura en Hebreo que fueron aserrados, que fueron mutilados, que fueron perseguidos, que tuvieron que esconderse. Esto no es nuevo. Siempre querer el verdadero Dios siempre ha traído persecución. Yo no quiero que ninguno de ustedes sea perseguido. Pero yo quiero que sea bendecido. ¿Cómo ponemos esto en perspectiva? Bueno, la realidad es que va a suceder. Yo no quisiera que ninguno de ustedes perdiera por su fe, pero yo quiero que vivan la fe. ¿Ok? Vivan la fe. Y desafortunadamente, pero no desafortunadamente, para bienaventuranza, cuando sean verdaderos cristianos, cuando seamos verdaderos cristianos, vamos a ser perseguidos. Fíjense que esto no falla. El Señor se lo está diciendo a ella, que el primer grupo que se hace la primera campaña evangelística, todos murieron por la causa del evangelio. Y no se echaron para atrás. A muchos le dijeron, no, si dices que no, pues entonces, y de ahí para acá, hermano, la lista en la historia universal de gente muerta por su fe es increíble, sumamente larga.
no se ofenda. Si usted no está viviendo la vida cristiana en realidad, a lo mejor no ve la persecución. Pero no se me olvida nunca las palabras de un evangélico preso en uno de los campos de concentración de Hitler, que dice: no, Dios me protege, nunca van a venir por mí. Y dice el hombre: un día vi que vinieron por el judío y dije: no, por mí no van a venir. Después vinieron por el mismo católico y dije: no, por mí nunca van a venir, hasta que vinieron por mí. Todos vamos a sufrir por culpa de la persecución religiosa. Si creemos, peleamos por la fe, estamos firmes, va a venir la persecución de religiosos, del gobierno, del centro de trabajo, va a venir. No se desanime. Yo sé que usted tiene muchos problemas personales, yo sé que usted tiene muchos biles que pagar, financieros, de todo tipo, pero de la persecución también salimos fortalecidos. ¿Ok? Nos pulimos, nos purificamos con la persecución. Si yo no hubiera sido perseguido, hoy nos estuviera predicando, se lo digo de corazón. En las persecuciones que les mencioné, hoy me hubiera rajado, hoy estuviera aquí. Eso no me olvida nunca. La primera vez que me botaron de la iglesia, esa noche fui como esto terminando, fui a la cama y le dije a mi esposa: esto se acabó. Me regreso a la medicina. Ella me dijo: muerto. Para atrás, las manos de la cara, ese Pablo que era muerto. Esa noche dormí más tranquilo. Y al otro día empezamos a platicar. Bueno, al otro día nos dijeron que teníamos que ir a la casa. Hermano, es serio. Yo no estoy asustado. Yo no quería ahogarle conmigo, yo lo que quería preparar. El Señor está ahí, está en la posición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú no nos engañas, porque tú nos has dicho exactamente cómo van a ser las cosas. Señor, no es fácil, pero tú nos vas a mantener firmes, nos vas a mantener fieles, Señor. Y nosotros vamos a recoger las coronas que tú tienes preparadas para aquellos que así lo hagan, Señor. Gracias, Padre, por darnos todo lo que necesitamos para poder ser defensores de nuestra fe. Padre, yo te ruego que, a pesar de lo que hemos dicho, si hay un alma aquí que nunca ha recibido a Cristo, que esto no sea motivo de miedo, de susto. Hay muchas cosas más buenas que se reciben cuando venimos a Cristo, Señor. De todas maneras, seamos cristianos, no, de alguna manera nos afectará la persecución del pueblo de Dios. Por eso, si hay algún alma aquí en esta mañana que nunca ha entregado su vida a ti, Padre amado, hoy puede ser el día de salvación de su alma. Si usted nunca ha orado al Señor pidiéndole perdón por sus pecados, hoy puede ser ese día. Ahí donde está, dígale: Dios mío, perdóname, soy pecador. A lo mejor he sido instrumento en manos de Satanás para perseguir a otros cristianos. Ahora perdóname por cualquiera de mis pecados. Y te invito a mi corazón. Creo que moriste en la cruz por pagarme el perdón. Si usted nunca lo ha hecho, ahí ore esa oración al Señor y Él le va a contestar. Él le va a contestar. Él le va a dar esa salvación. Él le va a dar su Santo Espíritu. Él lo va a hacer su hijo. Esa es la prédica que le duele al mundo. Y nosotros la seguimos haciendo domingo tras domingo y donde quiera que vayamos. Que Cristo vive, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo salva y que Cristo viene. Que cambia la vida y que si tú la aceptas, te haces hijo de Dios. Y que tu vida cambie. Esa es la prédica. Arrepentimiento, lo dio el Señor a los discípulos cuando los mandó. Y predicar que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido, que el reino de Dios se ha acercado. Hay alguien que esta mañana se haya arrepentido y le haya pedido perdón a Dios por primera vez, invitándolo a su corazón. Ahí donde está, levante su mano, venga al frente, míreme a los ojos, haga lo que quiera para hacerme saber que usted ha venido a Cristo en la mañana de hoy. Alguien que haya hecho lo que nunca lo haya hecho, que nunca lo haya hecho.